Hola, buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Hola. Bueno, vamos arrancando, son y 40. Yo voy a estar con ustedes hasta 10:20, 10:30, pero después va a seguir Roberto, que ahí está conectado también. Eh, Como les comenté, la clase de hoy era sobre el texto de ¿Para qué sirve la teoría de argumentación jurídica de García Amado? Antes de eso, no sé si alguien quedó con alguna duda de la clase pasada, de lo que dimos hasta ahora. No. Bueno, cualquier cosa, preguntan después. El texto que vamos a trabajar hoy quizás es el texto más... el texto, si bien es sencillo, es el que tiene temas más teóricos dentro del curso, porque la idea de la clase de hoy es ver un poquito qué es esto de la teoría, la argumentación, más allá de la argumentación en sí. Hasta ahora venimos hablando de qué es argumentar, qué es la argumentación, por qué le exigimos a alguien argumentar, y hoy nos vamos a meter en la cuestión un poquito más teórica de cuál es el vínculo entre esas teorías de la argumentación jurídica con las teorías del derecho. Porque vamos a ver que también hay distintas explicaciones de qué es lo que hace la teoría de la argumentación jurídica o qué pretende hacer. Y en función de las respuestas que demos va a ser el vínculo que va a tener con una u otra teoría del derecho. O sea, cómo entendemos qué es el derecho y cómo funciona el derecho va a determinar también cómo entendemos la argumentación jurídica. Eh, y esto no está vinculado, aunque se pueda confundir, con las concepciones o las dimensiones de la argumentación que vimos en la clase pasada. Porque dentro de una misma teoría de la argumentación se pueden dar distintos enfoques en función de las dimensiones que dimos. Esto es, las diferencias que vamos a dar hoy son un poquito más profundas entre teorías, porque, como les dije, responden incluso a concepciones distintas sobre qué es el derecho. Entonces, si partimos de bases distintas, desde ese punto vamos a llegar a lugares muy distintos en la argumentación jurídica. Y igual, de todas formas, el texto, si bien es teórico, es bien llevadero, tiene unos cuantos ejemplos y eso, así que creo que no van a tener problema en entenderlo, incluso los que no han cursado teoría del derecho. Em, sí, Alejandra, sí. Los que están en espera yo los he ido admitiendo a todos. Capaz que tienen algún problema de conexión o algo. Porque acá Estoy no hay. admitiendo Nada, todo porque acá avísenle no que tenía. salga, de última que salga y vuelva a entrar o algo, porque sí, porque acá no tengo a nadie. Bien, los sistemas jurídicos en general pueden presentar contradicciones entre sistemas o contradicciones a la interna del propio sistema. Y esas son las contradicciones que quizás nos van a sacar más el sueño durante el curso. Porque hay muchas veces, y piensen en cualquier caso jurídico que tengan presente o que hayan visto en prensa o de los que hemos comentado en clase, donde por lo menos aparentemente, y después habrá que trabajar sobre ello, pero por lo menos aparentemente hay un conflicto entre normas. O sea, hay más de una norma que regula de forma distinta una misma acción, o sobre la misma norma hay distintas interpretaciones de cómo se regula esa acción. Esos conflictos que son muy frecuentes en el derecho y que es parte de nuestro trabajo diario en la función que nos toque estar, eh, van a ser gran parte de la tarea que vamos a tener día a día, porque nuestra tarea va a ser resolver esos conflictos, va a ser determinar cuál es el sentido del derecho para un caso concreto. O sea, decir cuál es el derecho aplicable en un caso concreto implica necesariamente resolver antes estos conflictos. Implica resolver si hay dos normas que aparentemente son contradictorias, cuál voy a aplicar y cuál no.
o si es una misma norma pero tiene distintas interpretaciones, qué interpretación voy a darle. Y el problema que tenemos cuando nos disponemos a resolver esos conflictos es que no todos vamos a estar de acuerdo en qué criterios usar para resolver esos conflictos, o cómo resolver esos conflictos. Cuando son problemas, por ejemplo, no sé, el ejemplo que habíamos puesto ya en el curso sobre si aplicaba el homicidio o las lesiones. Ahí estamos hablando de otra cosa, porque lo que estamos hablando es de un problema en la determinación de cuáles fueron los hechos. Estamos hablando de un problema en determinar si hubo o no hubo intención de matar. Pero una vez que yo determino los hechos y determino que hubo o no hubo intención de matar, no estoy planteando un problema entre normas. Porque yo sé que si hubo intención de matar es homicidio y si no hubo son lesiones. De lo que estamos hablando hoy es de otra cosa. Es de, por ejemplo, si el Estado debe o no debe brindarle un medicamento de alto costo a una persona que no tiene recursos suficientes. O es sobre si el Código Penal exige que la peligrosidad se pruebe mediante determinado tipo de prueba. O no. O es sobre si no sé, piensa en cualquier discusión jurídica sobre cómo entendemos una norma y ven que es distinto a lo que estábamos hablando antes sobre si los hechos estaban o no estaban probados. O sea, acá no estamos discutiendo si aplico una norma u otra por los hechos, sino qué sentido le doy a la norma, cómo entiendo el derecho aplicable. Y además de esos problemas que puedo tener de cómo aplicar el derecho, por cómo entiendo el sentido del derecho, también tenemos otra cuestión a considerar en esto, y es que no siempre se aplica el derecho. En dos sentidos. Por un lado, no siempre se aplica porque no toda conducta, aunque esté prevista como supuesto de hecho en una norma, o sea, aunque esté regulada por el derecho, no toda conducta va a ser recogida por el sistema jurídico. O sea, no toda conducta va a ser detectada por quien deba detectarlo y va a ser llevada ante un tribunal. Entonces, porque ocurra una conducta, no necesariamente implica que se va a aplicar el derecho en esa conducta. Piensen en el homicidio perfecto. Alguien mata a otra persona, pero nunca lo descubren. Bueno, aparentemente esta persona cometió un homicidio. Todo el mundo diría, bueno, delito, cometió homicidio, sanción. Sí, pero para que eso pase, tiene que haber una policía que lo detecte y lo investigue, un fiscal que acuse, una defensa que lo defienda y un juez que condene. Si no llegamos a dar todos esos pasos, la configuración del hecho que está previsto como supuesto de hecho en la norma, de por sí no implica la aplicación del derecho. El homicidio quizás es un caso un poco drástico, pero piensen en multas de tránsito. ¿Cuántas veces los que manejan han pasado el límite de la velocidad permitida? Y salvo que haya una cámara, Roberto. Que a mí no me pasó nunca. No, a mí tampoco, le pregunto a ellos que seguramente sí, a mí jamás. Pero salvo que haya una cámara de estas que multan en el momento y ahí nadie se escapa, si es otro lugar donde no están esas cámaras que sacan fotos, ¿cómo nos multan? Bueno, nos multan si hay un agente encargado de controlar esa conducta y que detecta la conducta. Silvia, Buen día. buen día. Estaría, a ver si entiendo bien, está el hecho, está que exista en este caso una multa o que esté penalizado, como sea, pero tiene que estar de la mano de que exista la prueba, ya sea material o sea con testigos. Si no, el crimen perfecto no sé si existe o no existe, pero si no hay prueba, está complicado de llevarlo a cabo. Sí,
Sí, en algunos casos es un tema de que se lleva a juicio pero no hay prueba, pero en otros casos es un tema de que ni siquiera el sistema detecta la conducta. O sea, que la conducta ocurra no quiere decir que va a ser sancionada, si el sistema no la detecta. Es lo que le decía, por ejemplo, piensen que van manejando en una ruta y van a 160, en una ruta que tiene máximo de 90. Y el sistema no se entera. O sea, no hay un inspector de tránsito, no hay una policía de tránsito, no está policía caminera, nadie te filma con el celular y lo sube a Facebook, no pasa nada. La conducta ilícita se cumplió. Manejaste con exceso de velocidad. Pero el sistema no detecta tu conducta. Entonces, hay una primera selectividad del sistema en cómo recoge las conductas que van a ser sancionadas. Que ahí hay otras derivaciones que podríamos ponernos a discutir, pero que no vienen al caso. Pero también eso, sobre todo en lo penal, capaz no tanto en lo de tránsito, pero en lo penal, tampoco es tan inocente, ¿no? Hay otros criterios que juegan en qué conductas el Estado va a perseguir más que otras. Ustedes ven que incluso explícitamente, deliberadamente, a través de las instrucciones generales de fiscalía, por ejemplo, el Estado le da prioridad a unos delitos sobre otros. Silvia. Sin entrar en el tema a profundizar porque se va muy largo, hace poco, y no es que esté de desacuerdo, al contrario, se hablaba de la posibilidad de penalizar las acusaciones falsas en género, y el sistema dijo no hay suficiente cantidad de denuncias falsas para imponer, para que quede establecido que si das falsa denuncia vas a ir presa o lo que sea. O sea, no se consideró que era cantidad suficiente para hacerlo. Sabe que existe, no lo suficiente. ¿Eso es un ejemplo? Lo que pasa es que ahí es una decisión política de qué delito se tipifica. Que también es otra discusión interesante, pero que no viene al caso. Haciendo una decisión política de que sí, que no. Bueno, sobre la Apenas selectividad de fiscalía son políticas públicas de seguridad, sí. un Sí. profesor de penal, no voy a decir el nombre, dijo, nos llaman cuando ya tienen todo hecho y no saben qué hacer con lo que hicieron. En vez de llamarnos para ver de entrada, a los que somos realmente técnicos en esto, de qué sí, que no. Entonces se meten en problemas que después no saben solucionar. Toman decisiones políticas en realidad y no el cuidado de la gente, en este caso penal. Yo creo que por lo menos el sistema es así en todo, pero está, discusión para otro día. Sí, sí, nos estamos yendo un poquito de tema, aunque siempre es interesante, pero el sistema penal en sí es político, ¿no? La tipificación de delitos es política, porque empieza en el Parlamento, obviamente, donde es más natural, no suena más evidente que sea una discusión política, decidiendo qué va a tipificar y qué no, y con qué severidad va a tipificar distintos delitos. Hay delitos contra la propiedad que están penados mucho más duros que delitos contra la vida, por ejemplo. Entonces, esas discusiones son políticas, donde el Estado, a través del Parlamento, dice, yo prefiero penar determinados delitos y con determinada sanción. Eso es un ambiente político que no nos hace ruido que sea político, porque es típicamente político. Pero después hay toda otra etapa que pasa, que tiene lugar una vez que se aprueba la ley y que está vigente, que también es política. Y nos fuimos totalmente de tema, pero es un tema que siempre nos gusta hablar, así que no pasa nada. Pero ya les digo, la selectividad del sistema, en este caso penal, por ejemplo, tiene criterios políticos detrás también. Cuando Fiscalía decide que va a perseguir más el delito de rapiña que el delito de lavado de activos, por ejemplo, es una decisión política que quiere combatir determinado tipo de delitos. Ahora, ya hace unos años, cuando decidieron Ministerio de Interior y Fiscalía que iban a empezar a perseguir el delito de abigeato, porque estaba aumentando muchísimo y no se perseguía casi. Bueno, hubo una decisión política de priorizar determinados intereses y perseguir determinados delitos. Porque es mentira, y no es una crítica a Fiscalía y al Ministerio de Interior, porque está bien que así sea, pero es mentira que se van a perseguir todos y cada uno de los delitos por igual. Porque eso no sucede y porque el sistema sería insostenible si eso sucediera. O sea, en ningún país del mundo pasa que todos los delitos que están previstos en el código se persiguen de igual forma.
Entonces, la prioridad que se le da a unos sobre otros es una decisión también política. A veces porque vemos que están aumentando mucho determinado tipo de delitos y queremos limitarlo, o a veces porque el Estado prefiere en un momento dado proteger determinados intereses sobre otros intereses. Y bueno, eso son decisiones políticas también, de otro tipo de política, no partidaria parlamentaria, sino políticas públicas de seguridad en el mejor de los casos y otras cosas. Pero después también cuando se presenta ante el juicio, y también hay una decisión judicial, también hay política ahí envuelta. O sea, el juez también decide, entre otras cosas, por criterios políticos. Y a esto es a algo de lo que iba a llegar, sin meterme de fondo en el asunto, porque daría para varias clases, pero les decía, hay conductas que ni siquiera son recogidas por el sistema, pero hay conductas que una vez que son recogidas por el sistema, van a tener distintas respuestas en función del juez que les toque, por ejemplo, y todos debemos estar cansados de escuchar, depende del juez que te toque si te hacen lugar o no a la demanda, o si te dan o no, y eso está bien que así sea, es sano para el sistema, porque eso demuestra la discrecionalidad del juez. Demuestra que el juez debe hacer un razonamiento para cada caso en particular, y la carga que tiene de que ese razonamiento demuestre la racionalidad del argumento. O sea, tiene que ser un razonamiento que tenga las notas de racionalidad. Pero eso es la discrecionalidad del que tiene que decidir. Donde frente a estas normas que decíamos al principio, que entran en conflicto, o estos sentidos distintos que le puede dar a la norma, tiene opciones frente a sí, tiene alternativas. Y dentro de esas alternativas tiene que elegir alguna y justificarla. Que algo ya hablamos en la clase pasada, pero el problema de la discrecionalidad no es que existan alternativas. El problema de la discrecionalidad es que una vez que yo elijo una de las alternativas esté debidamente justificado. Es la carga que tengo de justificar debidamente la alternativa que elegí. Que ya hablamos de esto también, pero para evitar que sea arbitrariedad. O sea, vos me decís que la arbitrariedad que tiene, la discrecionalidad que tiene el juez es en la fundamentación de la decisión y no por la decisión en sí. No, la discrecionalidad es en la decisión. Lo que digo es que para usar correctamente esa discrecionalidad tiene que justificar lo que elige. No basta que dentro de las alternativas yo elijo esto, punto. Porque sí, porque soy el juez. Porque mi autoridad es suficiente. Tiene que justificar su decisión. Es Porque parte del ejercicio de la discrecionalidad. ya lo habíamos hablado y es algo que a mí me viene dando vuelta hace mucho tiempo, el hecho de la demanda, a qué juez me conviene o qué no. Y vos haces la demanda y vas a suerte y verdad a qué juez te toca. Y yo voy a contestar la demanda y voy a saber cómo pensás, cómo sentenciás, entonces voy a escribir en base a eso. Sí, lo que pasa es que el juez te va a tocar antes de que escribas la demanda, ¿no? Claro, a vos sí, pero cuando yo conteste, Cuando ahí vos está, contestes, sí, ya tenés el juez fijado. ya lo conozco. Entonces, por eso es lo que yo cuando hablo de que los jueces tendrían que tener una línea más recta, no tener tanta discrecionalidad, sin cortarle las manos. Pero no puede ser que tengamos esa herramienta después. Bueno, Porque, eso que plantea Silvia nos viene bien para la clase de hoy, porque es parte de lo que vamos a discutir. Si sobrevive Silvia a la clase, si llega con pelo al final de la clase, lo que vamos a discutir. es mi nieta y me está atacando. Eso Sí, es sí, veo. Parte de lo que vamos a discutir hoy es el fondo de eso que plantea Silvia, es ¿el derecho me permite a mí tener decisiones más uniformes en todos los tribunales? O sea, ¿es posible, por cómo es el derecho, por las características que tiene el derecho, que hayan decisiones uniformes? Esa aplicación automática que a veces requerimos para tener más seguridad, más certeza, ¿es posible? ¿O los mecanismos que tiene el propio derecho, como ya vimos, por ser lenguaje, por tener ciertos problemas, hace que eso sea muy lindo en la teoría, pero que sea imposible en la práctica? O sea, una cosa es lo que nos gustaría, otra cosa es el derecho que tenemos, ¿no? Y con el que tenemos que trabajar. Y parte de eso es la discusión que vamos a plantear hoy.
porque en función de lo que pensemos sobre esto que estamos hablando, va a ser lo que entendemos que debería ser la argumentación jurídica, o sobre qué debería encargarse la argumentación jurídica. Les decía, el juez va a tener discrecionalidad, como ya hablamos, y para algunos autores, por ejemplo, que vamos a ver también más adelante en la clase, para Hart, por ejemplo, esa discrecionalidad se va a resolver, siempre debidamente justificado, pero a través de criterios extrajurídicos. O sea, la justificación de la decisión discrecional del juez escapa a lo jurídico, porque lo jurídico no fue suficiente. La norma no era clara, no era suficiente, entonces para elegir dentro de las alternativas posibles que me da la norma, yo tengo que ir a argumentos que están por fuera de la norma. Por ejemplo, criterios políticos, morales, que para ese autor, para Hart y para el positivismo, eso está fuera del derecho, es extrajurídico. Para otros, eso va a ser parte del derecho y va a tener otras implicancias. Pero entonces, resolver esa discrecionalidad también tiene algo de político. Y además, como ya vimos, hay problemas de interpretación en el propio derecho, que lo vamos a trabajar más detenidamente más adelante, pero lo mencionamos, que son problemas propios del lenguaje en el que está expresado el derecho, como la ambigüedad, la vaguedad. Cuando expresamos términos y ese término puede referirse a más de un concepto, puede ser ambiguo. Cuando el término que usa la norma no es preciso, es vago, y a veces esa imprecisión, como también ya lo comentamos, puede ser deliberada, puede ser intencional, o puede ser problemas de redacción de la norma. Pero todos esos son problemas que abren el abanico de opciones del juez, ¿no? El juez tiene que justificar qué sentido le da el derecho, cómo entiende el derecho. No es tan... Uno cuando estudia el derecho, y más cuando lo estudia desde la dogmática, desde los doctrinos, que nos enseñan que el derecho es así y punto, y todo lo que digan algo distinto está mal, uno va creyendo esa fantasía de que el derecho está ahí dado y solo basta con ir a él y aplicarlo y es una operación matemática. Y la verdad es que las operaciones que hacemos para aplicar el derecho son bastante más complejas, porque el derecho no está, el sentido del derecho no está dado, asumiendo posiciones teóricas, pero bueno, para problematizar un poco, el sentido del derecho no está dado de antemano necesariamente, sino que puede haber muchos casos donde vamos a tener que construir el significado que le damos a esa norma y, sobre todo, vamos a tener que elegir entre alternativas posibles. Vamos a tener alternativas frente a nosotros para decir, bueno, el derecho en este caso puede significar esto o puede significar esto otro. Y en los dos casos puede ser igual de válido las dos alternativas que tengo. Y voy a tener que justificar cuál elijo y por qué elijo la que elijo. Y la cuestión es que cuando yo decido el sentido del derecho, cuando yo decido el derecho dispone esto, y tengo la autoridad suficiente para hacerlo, por ejemplo, un juez, el sentido que yo elegí sobre el derecho pasa a ser obligatorio, al menos para ese caso concreto. ¿No? El significado que le estoy dando al derecho para resolver ese caso concreto es obligatorio para esas partes. O sea, voy a resolver las conductas que tuvieron esas partes en función del sentido que yo le estoy dando. Pero es una obligatoriedad de una regulación de una conducta que va a estar dada en definitiva después que la conducta ocurrió. ¿Sí? Abril. Eso, eso por así decirlo, me choca un poco en el sentido de que se supone, por así decirlo, que la norma
entre comillas, nos tiene que juzgar a todos por igual y va un poco contra el principio de legalidad, por así decirlo, de que las normas tienen que estar escritas. Es como medio paradigmático, ¿no? Las normas ya están escritas, pero en base al caso después le puedes dar una interpretación a otra. Bueno, si eso te choca un poco, bienvenida al positivismo jurídico. Eh, Parte de las discusiones teóricas que tenemos es en base a eso, en base a qué priorizamos. Priorizamos una respuesta, algunos te dicen, priorizamos una respuesta más adecuada al derecho, una respuesta donde el derecho sea más justo, más correcto, y eso solo es posible hacerlo frente a un caso concreto, porque yo tengo que adecuar esas normas que son generales y abstractas a cada caso concreto. Entonces recién cuando tengo el caso frente a mí voy a poder darle el sentido que el sistema espera que le dé, voy a poder desarrollar los valores que tiene el propio sistema para darle sentido a esa norma en ese caso concreto. Entonces darle sentido al derecho cuando tengo el caso ya configurado frente a mí implica que el sentido que le dé sea correcto, sea mejor. Eso dice parte de la teoría. Y otra parte de la teoría dice, bueno, como decís vos, eso sacrifica seguridad jurídica porque yo no sé de antemano cuáles son las conductas que están reguladas y en qué sentido están reguladas. Eso es como simplificando muchísimo el gran debate que hay entre positivismo y pospositivismo. Entre Hart y Dworkin, por ejemplo. Que vamos a ver un poquito más adelante ahora, más en detalle. Dale, Roberto. Creo que estaba Silvia antes, pero cortito a lo que planteaba Abril, que ahí algo que sirve para entender esto es separar, por un lado, lo que debe ser, o sea, cómo nos gustaría que fueran las cosas y lo que de hecho es. Y cuando ponemos el foco en lo que de hecho es, o sea, intentamos mirar la realidad de la manera más cruda y más descarnada posible. Y haciendo este ejercicio de mirar cómo se comportan las cosas efectivamente, con los lentes positivistas, ahí como que constatamos que efectivamente ante un mismo texto, ante una misma norma, como apuntabas tú, ante una misma ley, hay más de una lectura posible. Eso es otro tipo de discusión. Pero de nuevo, parándonos en cómo son las cosas, hay que intentar mirar los hechos. En la realidad vemos esto, este fenómeno. Y después cómo lo explicamos, cómo lo justificamos, también es otra discusión. El positivismo nos va a decir que es un dato que ante una misma ley es posible presentar más de una lectura y que las dos lecturas sean admisibles. Y por otro lado, el racionalismo que niega este tipo de fenómenos. Dice, cuando hay dos respuestas ante un mismo problema, hay una que está equivocada y hay otra que está en lo cierto. La dificultad que encuentra esa posición es, bueno, en base a qué criterios, en base a qué elementos discernimos cuál es la respuesta que está bien y cuál es la que está mal. Son como que problemas distintos, ¿no? Y, o sea, ¿qué es y qué debe ser? Cuando enfrentamos el problema de qué es, también en función de los lentes que tenemos, es la respuesta que le damos a lo que vemos en la realidad. Y, de nuevo, sin hacer ningún tipo de valoración, parece que es un dato que ante una misma disposición, ante un mismo artículo de la Constitución, conviven más de una lectura. Después empezamos a discutir qué hacemos con eso y cómo explicamos. Silvia. Sí, más o menos la línea que iba Roberto. Una cosa en realidad es la teoría, otra cosa es cuando tienes que pararte de un lado o de otro. Y esto muchos docentes te lo van diciendo cuando empezamos justamente a decir cómo es posible que esta norma sea así, porque vemos algunos que no entendemos algunas decisiones o normativas, y después te dicen, va a depender si estás del lado, si sos juez, si sos el fiscal, si sos el abogado demandante o el abogado que defiende. Y es verdad y lo he ido comprobando. Porque eso que lo vemos tan estructurado, que decimos tiene que aplicar así, no entendemos por qué. Depende de qué lugar le vamos a buscar esa ranura para que la interpretación sea tal que dé favoritismo a nuestro cliente y no a otra parte. O sea, es verdad lo que decía ella, si están escritas las normas, ¿por qué hay que dar tanta vuelta? Y en algunos casos, pucha, carajo, perdón, que sí lo decimos, pero cuando estás ahí que tenés que defender a uno o estás de otro lado,
le buscas la vuelta de tuerca para que eso sea de tal manera que favorezcas a tu cliente. Y es así. Ujú. Y decís, esto no lo voy a hacer porque está mal. Y cuando te viene el cliente decís, bueno, dime un momentito, déjeme estudiar, y le buscas la vuelta y la encontrás. Y no está mal, porque el espíritu del legislador en realidad creo que nunca lo vamos a terminar de entender. Y va a ser el espíritu de todos los que interpretamos. Sí, sí, yo creo que ahí está bueno distinguir dos roles distintos. Yo creo que el abogado tiene un rol estratégico frente al derecho, entonces, nada, según el caso y en la medida que los límites éticos le permita, va a usar la interpretación y el sentido del derecho que más le convenga a la posición de su cliente, y está bien que así sea porque es el rol que cumple en el sistema. Eh, Distinto es el juez que tiene otra exigencia de ética y de racionalidad en la decisión, y que no tiene un interés particular para defender, sino que debería defender su idea de cuál es el sentido del derecho. Entonces, ahí hay otros matices, pero nada, esto sí pesa el momento también práctico, no es solo una cuestión teórica, porque si bien obviamente esto que estamos hablando es de cómo entender teóricamente el derecho, eh, y que desde cualquier teoría del derecho, cualquier teoría de la argumentación se puede llegar a la misma decisión, el camino que vamos a hacer para justificar esa decisión no va a ser el mismo. Los elementos a los que vamos a recurrir no van a ser los mismos para justificar esa decisión. Y también hay otra discusión que un poco más compleja y que no la vamos a dar ahora, pero también, ¿qué sentimos que nos obliga? No es lo mismo. De ese punto de vista interno, de qué es lo que sentimos que nos obliga, o sea, ¿qué es el derecho ese que nos obliga, que nos determina la decisión? No es lo mismo. Y la respuesta que demos a eso también va a determinar cómo vamos a justificar nuestras decisiones. Eh, Quizás el ejemplo más paradigmático de eso, pero no el único, no el único, es el tema de cómo se usan los principios, por ejemplo, o qué amplitud se le da a normas como el artículo 72 de la Constitución, o si exigimos que una norma esté siempre eh, marcada por la literalidad, o si creemos posible desaplicar una ley porque entendemos que contradice un principio. Bueno, esas son discusiones que tienen aspectos importantes, también desde lo procesal y de lo práctico, pero también tiene una discusión teórica detrás. Que hay elementos teóricos que me van a inclinar más hacia un lado o hacia el otro. Valentina. Buen día. Sí, yo quería decir que en realidad no estoy de acuerdo con ese tema de que se afecta el principio de legalidad, porque la norma ya está preestablecida de antemano. Lo que la propia norma hace es, o sea, pone el precepto, que es tipo el que diera muerte con intención de matar, irá preso tantos años. Pero la norma mismo establece la discrecionalidad que el juez también va a tener porque dice que irá preso entre 4 años, entre 4 a 18 años de penitenciaría. O sea que ahí también es, según los atenuantes, los agravantes que hayan, que el juez va a poder decidir. Y que me parece que ahí también se brinda cierta seguridad, porque, o sea, se tiene que analizar cada caso concreto porque no se dan las mismas circunstancias. Y si no, en realidad me parece que se le está sacando seguridad jurídica a la persona del hecho que haya podido cometer. Porque no es lo mismo que yo vaya alcoholizado y atropelle a una persona y la persona muera, o que yo tenga una riña y se transforme en una riña calificada porque la persona termina muerta, a que yo vaya enojada a matar a alguien con un arma porque no sé, me debe plata. No es la misma situación, no son las mismas circunstancias y ahí creo que se vería más afectada la seguridad jurídica. Y por otro lado, también con el tema de los abogados, es que en la facultad mismo, en todas las materias, nos enseñan las distintas posturas, y es en todas las materias, desde obligaciones hasta administrativo, todas las posturas que se van presentando, que el día de mañana nosotros la vamos a usar, porque en sí no importa tanto nuestra postura, sino con lo que venga el cliente. El cliente viene con
un problema y yo tengo que adoptarme a una de las posturas para resolverlo, que tal vez mañana tengo que adoptarme la contraria para resolver el problema, porque en realidad lo que yo tengo que hacer es defender al cliente y que ahí también está en parte la discrecionalidad que se le da al abogado, porque es con los medios que se va a defender, porque nosotros sabemos que para contestar una demanda, para hacer una demanda, tenemos que poner doctrina, o sea, tenemos que fundamentarla. Y la doctrina es lo que está en los libros y son las distintas posturas que vamos viendo a lo largo de la carrera. Bueno, Valentina dijo un montón de cosas que cada frase daría para una clase entera. Pero algún comentario nomás. Sí, ese ejemplo del homicidio creo que ahí es una discrecionalidad que está prevista en la norma. O sea, el margen para la fijación de la pena tiene criterios en el propio Código Penal que son parte de discrecionalidad y parte de criterios normativos, criterios que están regulados, pero es algo que todos aceptamos que, que hay cierto margen. Lo que nos referíamos es otra cosa. Por ejemplo, piensen en las distintas interpretaciones o amplitudes que le da cada juez al concepto de legítima defensa, por ejemplo. Y piensen que alguien entra al patio de su casa y ustedes, antes de ver si disparan o no, ¿qué hacen? Van a la horda, ven qué juzgado le va a tocar, o ven la fecha según el fiscal que esté de turno, ven qué juzgado le va a tocar, buscan en la base de jurisprudencia a ver qué piensa ese juez sobre legítima defensa, y ahí después vuelven y deciden si disparan o no. O sea, ese tipo de discrecionalidad es la que hablamos y la que quita un poco de legalidad o de seguridad jurídica, porque hay discrecionalidades que inevitablemente yo no voy a saber. O sea, yo sí sé que la conducta de la legítima defensa está regulada de determinada forma. Pero después, frente al caso concreto, los casos concretos siempre tienen particularidades que hacen que la conducta en sí no esté propiamente regulada hasta tanto se someta a decisión. Y eso es una tensión que hay constante entre la certeza jurídica y también la necesidad de decidir y de aplicar el derecho. Bueno, iba a comentar una otra cosa de la que dijo Valentina, pero me olvidé, ya me acordaré. Joaquín. ¿Qué tal? Escuchándolos y escuchándolas, me quedé ahí con el tintero también, un poco al principio de la clase respecto de la acción típica antijurídica culpable, ¿no? Cómo lo delimita los penalistas y el Código Penal. Y me hizo acordar al ejemplo medieval, al problema medieval se planteaba más o menos entre realistas e idealistas, entre, bueno, cae un árbol en el medio del bosque y nadie presencia esa caída. La pregunta era, ¿hizo ruido o no hizo ruido el árbol? Bueno, un poco por ese lado. Y otra cosa respecto de lo que comentaban las compañeras es, al principio a mí también me pasaba que consideraba la discrecionalidad del juez como algo, me chocaba, ¿no? O sea, me chocaba directamente en la frente. Pero después, por ejemplo, avanzando en la carrera, vas viendo que la discrecionalidad en realidad es lo que te salva de la arbitrariedad y la desviación de poder. Estoy pensando, por ejemplo, en el acto administrativo donde a tal funcionario, bueno, el reglamento del funcionario dice que si el funcionario comete tal, si se genera el hecho, la aplicación, la multa irá de 5 a 50 URs. Y ahí, por ejemplo, el juez tiene, o sea, el juez o el reglamento interno o sea, de la administración verá cómo sanciona al funcionario en base a la gravedad o no de la conducta. Este, lo que sí no podría hacer, por ejemplo, el juez es, si el abanico de posibilidades de 5 a 50 UR, por ejemplo, sancionarlo con 500 UR. Eso sí sería una desviación de poder y sería un acto directamente que no tendría lugar, o sea, estaría completamente desviado. O sea, por ese lado lo voy llevando. Bien, buenísimo. Silvia. Espero acordarme bien cómo era la pregunta. Y no me quiero odiar ni distorsionarte la clase, bastante te lo hago. Vos dijiste que no vas a ir a ver la normativa antes de dar muerte a alguien o como sea, porque es algo ilógico. Pero también es verdad, y me pongo del lado del que linke, que de la forma en que se lleva adelante las penalizaciones, las bajas condenas, o que a veces bajo el mismo crimen ven que uno entran, otros no entran, esos sí están un paso más adelante y sí saben cómo hacer y cuándo hacer las cosas. ¿Cómo se puede dar vuelta a eso? Porque le conocen, y perdón que lo diga, ¿no? Pero es evidente que conocen
el accionar de cada juez, saben cómo delinquir, saben hasta qué punto tirar de la cuerda, saben por qué quieren entrar y por qué no quieren entrar. ¿Cómo podemos dar vuelta eso y que todo lo que tenemos hoy escrito como penalización realmente sea aplicable, sea ejecutado como debe ser y no hay discrecionalidad de los jueces? Porque bajo el mismo crimen, y voy a traer, sí, uno en particular, hace muy pocos días, no me acuerdo si sexagenario o octogenario, en Parque Rubén creo que fue, abusando de un menor, reiteradas veces ya había hecho, 2 años y medio de prisión. Y de repente si lo hace uno de ustedes, le dan mucho más, o menos. ¿Cómo se puede hacer eso? Sí, pero yo creo que esto que se comenta habitualmente de, bueno, los que delinquen conocen mucho del sistema y se aprovechan de eso, que puede tener algo de cierto, pero es otra cuestión, porque una cosa es conocer el funcionamiento del sistema y aprovecharse de ciertas ventajas o vueltas que tiene el sistema para, o saber cómo funciona mínimamente para también hacer valer sus derechos, aunque nos guste más o menos, es eso, es hacer valer sus derechos. O sea, eh, otra cuestión es cuando la norma es indeterminada y yo no sé qué sentido concreto le van a dar a la norma en ese caso. Porque hay discusiones que ya no están presentes y que no cambian, más allá de que yo sepa cómo manejarme con el fiscal, o si el fiscal me va a dar un abreviado o no, o qué ofrecerle para que me baje un poco la pena. Eso es otra cuestión que es parte de las ventajas que puedo sacar de cómo funciona el sistema. Lo que yo digo acá es, hay cosas que no estamos de acuerdo en qué sentido le damos, qué significado tienen, eh, qué alcance tienen, si va a estar o no va a estar dentro de una conducta. Entonces, ese tipo de cosas yo no las voy a saber hasta que me someta a un proceso. Eh, la cuestión acá es que, como vimos hasta ahora, para avanzar un poquito, el derecho es un caos. ¿Ah? El derecho es un caos por muchos motivos, porque hay conflictos entre normas, porque cuando no hay un conflicto lo inventamos, tenemos mecanismos para crear esos conflictos, para crear esos problemas, para buscar interpretaciones distintas. Tenemos discrecionalidad judicial y es deseable en algunos puntos que la tengamos, pero la tenemos, es un dato con el que tenemos que trabajar. Tenemos problemas de lenguaje sobre el derecho, tenemos ambigüedad, tenemos vaguedad, tenemos muchos problemas para resolver. Esto es lo que García Amado en el texto le llama la perplejidad del derecho, ¿no? Porque tenemos esta situación que no sabemos qué hacer y para dónde agarrar cuando tenemos que resolver un caso. Y bueno, esto obviamente llevó desde la teoría a una necesidad de buscar ciertos patrones de racionalidad, ciertos criterios que doten de racionalidad el proceso que llevamos adelante para decidir. Criterios de racionalidad que determinen cómo funcionan los sistemas jurídicos y cómo justificar mejor las decisiones en el marco de ese sistema jurídico. Entonces, dentro de esa búsqueda de patrones de racionalidad, llegamos a 3 modelos de racionalidad jurídica, que son los que vamos a seguir viendo ahora con Roberto, que son el modelo lógico sustantivo, el modelo irracionalista y el modelo positivista. ¿Ah? Y la cuestión es que cada uno de esos modelos va a presentar cierta forma de entender la racionalidad que tiene el derecho y la vamos a poder vincular con distintos sentidos que le damos a la teoría de la argumentación jurídica. Bien, bueno, Roberto, todo tuyo y seguimos en la clase que viene después, igual si no terminamos esto. ¿Está? Bueno, arriba, que vos bien, Carlos. La idea, como ya viene siendo, pero que siga funcionando así, es que se sientan en total libertad de intervenir, de preguntar, de cuestionar. Si leyeron el texto mejor y si no lo leyeron, no importa, porque esto tiene que ser una especie de conversación. Como les decía Carlos, o sea, una vez que se muestra esta especie de caos, como decía él, que es el derecho, ¿no? O sea, obviamente los juristas han intentado construir maneras, construir respuestas para poner un poco de orden. Y ahí García Amado en el texto sintetiza así como que a manera muy gruesa, ¿no? Tres grandes concepciones o tres grandes formas de explicar la racionalidad del derecho, o más que explicar, de justificar la existencia de
la racionalidad en el derecho, o más bien dos dan cuenta de la racionalidad del derecho y otra tercera concepción la niega. Una primera concepción acerca de la racionalidad del derecho es la que García Amado presenta como modelo lógico sustantivo. Y en este modelo él ubica tanto, para que vean lo particular que es esto, ¿no? Al naturalismo, a la escuela de la exégesis, a la jurisprudencia de conceptos y a una concepciones contemporáneas del derecho como la concepción de Dworkin. Este modelo lógico sustantivo dice que en el derecho hay racionalidad, efectivamente, y ve la racionalidad en la sustancia del derecho. Dice que el derecho tiene algo en sí mismo que lo hace racional. El derecho tiene algo que está puesto en él que lo hace racional. El problema es qué es ese algo que lo hace racional al derecho, ¿no? Y ahí también depende en este gran paraguas del modelo lógico sustantivo que miremos para ver dónde está la racionalidad del derecho. Por ejemplo, para el naturalismo va a existir algo que se llama el derecho natural, que son un conjunto de principios y de leyes inmutables que por sí mismas le dan racionalidad al derecho. Entonces, el derecho es racional porque existe algo que está más allá de lo positivo. O sea, cuando digo positivo me refiero a la ley, a la constitución, al texto de la fuente del derecho, a lo que es creado por el Estado. Hay algo que está más allá del derecho positivo que le da racionalidad al derecho, que son un conjunto de principios que son asequibles a la razón, digamos, que uno las puede conocer y están ahí para que uno las descubra. Entonces, si uno hace ese ejercicio, descubre eso, ve que hay normas que son suprarlegales que le dan racionalidad al derecho. Esa sería la respuesta del naturalismo para justificar la existencia de la racionalidad en el derecho. Ahora bien, para la escuela de la exégesis, por ejemplo, que es eh, una concepción que está atada al modelo de dogmática jurídica que tenemos y al modelo de función judicial silogística, la racionalidad del derecho va a estar en la voluntad del legislador. ¿Por qué va a estar en la voluntad del legislador? Porque esta concepción tiene que ver con la formación de los estados modernos, con el tránsito de la monarquía a los estados democráticos, y está toda esa cuestión de que se apostaba a el parlamento como el el elemento que aglutinaba la voluntad popular y la voz de la razón. Entonces, como en la ley está la voz de la razón, está la voz también del pueblo, digamos, en la ley hay racionalidad. La ley va a ser clara, va a ser coherente, va a ser justa, va a estar sistematizada en códigos, entonces ahí hay racionalidad. El jurista, el intérprete, el aplicador, lo que tiene que hacer es mirar ese texto y descubrir la respuesta correcta, descubrir la respuesta que está dada de antemano. Porque, de nuevo, acá se supone que el derecho es claro, es coherente, es completo, no tiene lagunas, no tiene contradicciones. Que si hacemos el ejercicio de comparar esto con lo que veníamos conversando hace un ratito, o sea, es un modelo totalmente diferente, ¿no? Porque dijimos y remarcamos que, al contrario, si algo es el día a día del derecho, es la existencia de lagunas, los problemas de ambigüedad, los problemas de vaguedad, entre otras cosas, porque el derecho está formulado en lenguaje natural, pero este modelo, el de la escuela de la exégesis, asume que la ley es racional porque lo que tiene atrás la ley, que es la voluntad del legislador, esa voluntad eh, está justificada desde el punto de vista racional. O sea, el legislador crea leyes por algo, no crea leyes por nada
y en el vacío. Siempre que hace algo el legislador, eso que hace tiene un propósito. Y ese propósito lo plasma en el texto. Y el texto es claro, coherente, no tiene lagunas, o si tiene, tiene mecanismos para resolver esos problemas. Y lo que tiene que hacer el aplicador es hacer un esfuerzo para identificar la respuesta que da el sistema. El sistema de antemano me ofrece la respuesta y yo como aplicador tengo que buscarla ahí y encontrando esa respuesta simplemente tengo que hacer un silogismo, ¿no? Tengo una norma que dice A, fulano hizo A, o sea, hecho probado, entonces se predica la consecuencia de la norma A. Si A debe ser B, fulano hizo A, se le debe aplicar a fulano la sanción B simplificadamente. Joaquín, Sí, ¿qué tal, profesor? ¿todo bien? Un poco contra el naturalismo, siempre me pregunté cómo llegar, ¿no? Cómo llegar a esas ideas, ese salto de fe. Todavía soy un simple mortal, creo, como para poder acceder a esa idea de bien y de justicia que tiene que estar plasmada. Por supuesto que son faros orientativos que regulan todo el sistema y que hacen que esto no sea la ley del más fuerte. Y por otro lado, después, en las antípodas de eso, la pregunta sería, y al final del día, el legislador es ese que puede acceder y que por medio de ese acceso a esas ideas, que son o sea, están por encima de las cosas comunes y corrientes, es el que puede acceder, o sea, que es un privilegiado y después puede venir al mundo de los mortales y plasmarlo en un código, o sea, eso es como una pequeña crítica, por así decirlo, o sea, por supuesto que también sin legisladores y sin códigos, también sería un caos toda la realidad, ¿no? Sí, no quería tanto detenerme en el tema del naturalismo, pero algo de lo que dice Joaquín hay, o uno de los problemas que enfrenta el naturalismo es ese, o sea, si teóricamente asumimos que hay respuestas correctas o respuestas morales que no dependen de la voluntad de los hombres, el tema es cómo identificamos esas respuestas, cómo las encontramos, cómo decimos que la respuesta A es mejor que la respuesta B, porque no tenemos ningún supracriterio para distinguir las respuestas, ¿no? Eso es una discusión que tiene mucho tiempo en filosofía del derecho y hay también, a su vez, el naturalismo es como que una familia muy grande, por decirlo así, ¿no? Entra mucha cosa adentro de la etiqueta naturalismo y hay distintas concepciones o distintas corrientes naturalistas. Algunas se justifican en la mera razón, dicen que el hombre, por el mero hecho de ser un ser racional, tiene la capacidad de identificar respuestas correctas respuestas morales correctas, que tienen un valor inmutable, que están dadas de antemano, que cualquier ser racional las puede identificar. Hay otras que ponen el foco en Dios, dicen que las respuestas correctas vienen porque hay un Dios que es trascendente a la voluntad de los hombres y ese Dios nos puede dar todas las respuestas. También ahí de nuevo nos enfrentamos al problema de cómo identificar cuál es la verdadera voluntad de Dios o cuáles son las pautas morales que nos da Dios. Y después hay, entre muchas otras, ¿no? Un naturalismo que dice que las respuestas morales provienen de la historia, o sea, mirando en perspectiva histórica, en sentido diacrónico, o sea, tomando series largas de tiempo, uno puede identificar en la conducta de los pueblos, de las colectividades, ciertas pautas morales que terminan siendo algo así como que verdaderas. Entonces hay que asumir que esas pautas morales son las que tienen que guiar nuestras conductas, o tenemos que aceptar esas pautas morales como correctas. Como eso, como así un pantallazo muy grueso a brocha gorda de distintas visiones del naturalismo, pero más allá de dónde pongan el foco o cómo justifiquen las respuestas correctas, el tema sigue siendo siempre un problema de conocimiento. O sea, ¿cómo hacemos para identificar la respuesta correcta que viene de Dios, la que viene de la razón o la que surge de la historia? Eso es el talón de Aquiles
que enfrenta el naturalismo. Pero lo que tienen en común todas esas concepciones es que asumen que hay, en efecto, respuestas correctas para los problemas jurídicos. Entonces, como hay respuestas correctas, también hay respuestas equivocadas. Cuando tenemos dos respuestas, estas concepciones nos van a decir que una, por lo menos, es correcta. Las otras están equivocadas. Eso es como que una manera de explicar la racionalidad del derecho. Y antes de la intervención de Joaquín, estábamos en que también hay otras maneras de explicar la racionalidad del derecho, y ahí habíamos puesto el foco en la escuela de la exégesis, que explica la racionalidad de una manera totalmente diferente. Dice que hay racionalidad en el derecho, pero la racionalidad del derecho no depende de algo que está más allá la voluntad humana. No depende de normas morales que están preestablecidas de antemano y que son independientes de racionalidad a partir de la voluntad, pero no de cualquier voluntad, y sí de la voluntad del legislador, que la voluntad del legislador para la escuela de la exégesis es la cristalización de la razón colectiva. En la voluntad del legislador está la justicia, está la certeza, esa voluntad es clara, es coherente, no tiene problemas para ser interpretada y por lo tanto hay una racionalidad inmanente al derecho. La racionalidad está puesta en el derecho positivo. Le doy la palabra a Abril ahí. Ahí, ¿Profe, yo? creo que Abril. Sí, sí, adelante. Sí. ¿Cómo es esto? Sí, a veces siento que lo miran desde una óptica muy de lo penal, pero por ejemplo, en el tema civil, por ejemplo, hay distintas interpretaciones que pueden dar, o sea, como una crítica también a esto, hay distintas interpretaciones que las dos pueden estar protegiendo algo que es justo, por ejemplo. Por ejemplo, yo qué sé, en el caso de un contrato que sea inexistente y el propietario original del bien, por una decisión del juez que puede ser igualmente justa que la otra, puede terminar perdiendo su bien frente a un comprador de buena fe, por ejemplo. Es una decisión totalmente política o moral porque creo que en sí la doctrina no tiene una respuesta a esa situación, pero como que hay dos opciones que las dos serían igual de justas o las dos se podrían tomar como igual de justas o para, para lo que sería el derecho natural, por así decirlo. El tema es que claro, no sé cómo decirlo, no parece haber una opción correcta o una más justa que la otra. Tal vez depende del caso concreto, pero yo creo que en muchas ocasiones, por ejemplo, tipo, se trata o sea, dependiendo de la interpretación, podés dar a dos cosas que son igual de justas, pero que son distintas. Sí, entiendo el punto. O sea, ante un mismo problema puede haber más de una respuesta que sea acorde a derecho y a su vez esas dos respuestas sean satisfactorias desde el punto de vista axiológico o moral, o como bien dices tú, desde el punto de vista de la justicia. Ahí entra otra discusión también que es de filosofía moral, que tiene que ver con qué es la justicia. De repente lo que es justicia para mí no es justicia para Abril o no hay justicia para, para Joaquín. Y también ahí hay como que muchísimo para decir. Hay concepciones que entienden que es posible identificar respuestas justas y hay concepciones que entienden que no es posible identificar respuestas justas o que la justicia tiene que ver con la subjetividad de los individuos. O sea, lo que yo siento como justo, más allá de que argumente, de que discute, de que dé razones, termina siendo justo para mí porque al otro no lo convenzo. De repente tenemos una conversación de 5 o 6 horas sobre la eutanasia y no avanzamos un paso porque estamos en puntos totalmente distintos y más allá de que haya intercambio de razones, bueno, cada uno está en su visión y no afloja. Y bueno, ¿y cómo explicamos ese problema? Si hay una justicia o una respuesta moral correcta para ese problema, entonces deberíamos poder laudarlo, pero si no lo laudamos, ¿qué pasa? Pero vuelvo entonces a... Está buena la discusión igual, pero vuelvo a lo de los modelos lógicos sustantivos que, como les decía, intentan explicar la racionalidad del derecho y que se ve que
adentro de esa caracterización que trae García Amado, entra mucha cosa. Por un lado les decía que el naturalismo explica la racionalidad del derecho de cierta manera, la escuela de la exégesis también explica la racionalidad del derecho de cierta manera a partir del derecho positivo, y ahí podemos meter una tercera variante, que es la jurisprudencia de conceptos del siglo XIX, capaz que en introducción al fenómeno jurídico o por lectura nomás tienen conocimiento de Jhering, ¿no? Que Jhering es como que el gran impulsor de la jurisprudencia de conceptos y resumido descarnadamente, el punto de la jurisprudencia de conceptos es que lo que tiene que hacer el jurista es dedicarse a identificar cuáles son las grandes categorías, los grandes conceptos del derecho a través de la lectura y sistematización del derecho positivo. O sea, atrás del derecho positivo siempre hay conceptos generales, conceptos abstractos que son como que, no voy a decir perfectos, pero sí son como que la estructura de los ordenamientos. Uno agarra un montón de ordenamientos jurídicos y ve que siempre existe la institución del matrimonio, por ejemplo. Y lo que nos dice la escuela de conceptos es, como vemos que en los ordenamientos jurídicos hay la institución del matrimonio, entonces la institución matrimonio es una institución básica del derecho. Entonces, lo que tiene que hacer el jurista teórico es dedicarse a reconstruir y explicar cuáles son los principales rasgos de esos institutos. Lo mismo podría pasar con el concepto de obligación, con el concepto de contrato. Haciendo ese esfuerzo de reconstrucción y de sistematización, o sea, la escuela, perdón, la jurisprudencia de conceptos se compromete con una especie de ontología jurídica, ¿no? Hay conceptos jurídicos que están más allá de los ordenamientos, que son como que necesarios, son como algo así como que esencias. Hay una especie, dicho gruesamente, de cielo de conceptos. Y el jurista lo que tiene que hacer es descubrir ese cielo de conceptos, o sea, conocer cuáles son esos conceptos jurídicos de esas instituciones, explicar los rasgos principales de esas instituciones y cómo se relacionan entre sí. Atrás del derecho hay una racionalidad y el jurista tiene que descubrir esa racionalidad. Ya no está puesta en la voluntad de la ley, como habíamos dicho para la escuela de la exégesis, que la voluntad de la ley sí depende de un factor estrictamente contingente, ¿no? Depende del legislador de carne y hueso. La jurisprudencia de conceptos nos dice que a través de la sistematización del derecho encontramos conceptos que están más allá de la voluntad del legislador. Esos conceptos tienen que ser explicados de manera estructural, ver cuáles son sus partes y cómo se relacionan entre ellos esos conceptos. Para esta visión existe entonces de nuevo el modelo lógico sustantivo, como lo llama García Amado, existe la racionalidad del derecho y adentro de esta visión entra mucha cosa, ¿no? O sea, hay muchas concepciones del derecho que dicen que el derecho tiene racionalidad o que el derecho es racional. Y un naturalismo, escuela de la exégesis, que podría ser así, algo así como la escuela de la exégesis también le podemos decir formalismo, y jurisprudencia de conceptos. Eso es una gran respuesta a la racionalidad del derecho. Ahora, un poco de la mano con lo que estuvimos conversando en la introducción que hacía Carlos, como hay un conjunto de corrientes, un conjunto de concepciones que defienden la racionalidad del derecho, también hay un conjunto de corrientes, un conjunto de concepciones que niegan la racionalidad del derecho, que en el esquema de García Amado, que en el esquema del texto, se llama el modelo irracionalista. En este modelo irracionalista podemos identificar, entre otras concepciones, al realismo jurídico, o sea, en su variante estadounidense o en su variante escandinava, o el realismo jurídico genovés, que es una concepción contemporánea, que hay un montón de autores que vamos a mencionar a lo largo de este curso, como Guastini, por ejemplo. El modelo irracionalista se llama irracionalista porque, justamente, niega la existencia de racionalidad en el derecho.
O sea, nos dice que el derecho no tiene una racionalidad inmanente, como lo vemos para la concepción que defiende que en la voluntad del legislador hay racionalidad, no, eso se niega, y tampoco se niega, también se niega, perdón, que haya una racionalidad trascendente, o sea, en la naturaleza no hay algo así como respuestas correctas, no. Para esta concepción, el derecho es un instrumento social para lograr fines, o sea, no tiene una lógica interna, no tiene una racionalidad inmanente. Entonces, el derecho está indeterminado. Las normas tienen todos estos problemas que comentábamos. Están formuladas en lenguaje natural, por lo tanto son vagas, son ambiguas y están radicalmente indeterminadas. Las soluciones jurídicas dependen de la interpretación, o sea, del trabajo que hagan los juristas con los textos, de ahí salen las respuestas, porque el derecho es un instrumento. Entonces, el fin lo va a buscar el jurista, lo va a buscar el aplicador. El abogado, como decían ustedes hace un rato, quiere llevar el caso para un lado. Bueno, como quiere llevar el caso para un lado, va a buscar la doctrina, va a buscar la jurisprudencia que le sirva para llevar ese caso para ese lado. Lo mismo el juez. El juez, si bien tiene que justificar, nos dice esta corriente o este grupo de concepciones, que el juez, cuando decide, no mira el derecho. Primero decide y después justifica. Primero toma una decisión. Esa decisión la puede tomar en base a sus preferencias políticas, sus preferencias morales, su situación social, su situación en la institución en la que está, o sea, en el Poder Judicial. A veces decide mirando para el de arriba, para el juez de arriba, para que pueda conseguir una promoción, un ascenso. Entonces, todos esos factores pesan en la decisión. El juez primero decide y después justifica. Decide, bueno, ante este caso voy por este lado. Como toma esa decisión, ahí se dedica a buscar el material que le sirve para justificar esa decisión. Hasta las preferencias políticas pesan. O sea, tiene una preferencia política, toma una decisión y después encuentra una argumentación que le sirva para justificar eso. Y como hay de todo, ¿no? En el derecho, o sea, hay doctrina para todo, hay jurisprudencia para todo, entonces agarra lo que le sirve y lo pone para justificar la decisión. ¿Se les ocurre algún caso en el que se pueda ver esto así de que las preferencias de los jueces pesan en las decisiones? O sea, las preferencias personales me refiero. Como les digo, morales, políticas, hasta religiosas, podemos decir. Creo que la compañera Melina ahí había levantado, quería decir algo. Hola, profe. Sí, en realidad lo mío era una pregunta, porque no llegué a notar todas las corrientes A que ver. nombró dentro del irracionalismo, no las llegué a notar, así que las podía repetir simplemente. Disculpe. Sí, el realismo jurídico, había dicho, el estadounidense, el escandinavo y el que está ahora en boga es el realismo genovés. Que del realismo genovés vamos a mencionar algún que otro autor a lo largo del curso, por ejemplo, a Guastini y a Chiassoni, que han escrito sobre temas de argumentación. Eso igual está en el texto y más allá de las corrientes que se agrupan dentro de esta etiqueta, me interesaba que se entendiera la idea básica, el núcleo, ¿no? O sea, que para estas concepciones el derecho no tiene una racionalidad inmanente o interna, y sí la racionalidad, o más bien lo que se quiere hacer con el derecho depende de los intérpretes y los aplicadores. Los intérpretes y los aplicadores tienen una idea o tienen un fin que quieren lograr y ahí utilizan o manipulan, podemos decir abiertamente, el derecho para lograr ese fin. ¿Abril? No, respondiendo a tu pregunta, tipo, no encuentro ningún caso particular, pero creo que se conectaba un poco con lo que decíamos hoy, que, bueno, presenta uno de los riesgos del discrecionalismo, ¿no? Que yo creo que es parte de uno de los riesgos de la discrecionalidad del juez,
que él tome su decisión antes de ver el derecho y después use el derecho para justificarlo, por así decirlo, que es lo que dice el realismo. Y después, en un sentido mucho más amplio, general, conectado con el realismo, está el hecho de que hay muchas teorías o hay muchas corrientes que, por ejemplo, ven al derecho como funcional a algo, la funcionalidad del derecho a otra cosa, por ejemplo. Ahí se puede ver en un sentido más general, por así decirlo, como el derecho no es racional, sino funcional a algo más. Claro, es un poco la idea del realismo estadounidense, que el derecho es un instrumento para lograr fines socialmente valiosos, digámoslo así. O sea, se utiliza para algo. El derecho no es nunca un fin en sí mismo, no tiene una racionalidad inmanente y sí que sirve, por ejemplo, para solucionar conflictos, ¿no? Es una manera institucionalizada de solucionar conflictos. En vez de agarrarnos a los cuchillazos, vamos ante un juez, llevamos el problema ante un juez si tenemos una diatriba acerca de un contrato, un problema acerca de un contrato. Si una familia tiene un problema, un esposo y una esposa, bueno, se divorcian, ¿no? Para eso van ante el juez. También el derecho, más allá de la solución de conflictos, sirve para la coordinación social, ¿no? Las leyes de tránsito son derechos y permiten que podamos circular de manera más o menos ordenada por las calles. O sea, sabemos qué esperar gracias al derecho. O sea, voy, me paro en la esquina y sé que tiene preferencia el que viene por la derecha. Eso es un ejemplo de coordinación social que está permitido por las reglas. Y sí, se justifica en esta visión de que el derecho es un instrumento, nunca es un fin en sí mismo. Pero otro punto que traías tú, Abril, que lo quiero ahí aclarar para que todos estemos seguros que estamos hablando de lo mismo. Cuando decimos discrecionalidad, desde la perspectiva de la teoría del derecho y desde la perspectiva de la teoría de la argumentación, nos referimos a que el juez, cuando decide, realiza opciones. Eso no viene necesariamente atado a que es bueno o malo. Simplemente pretende ser un dato. O sea, ante un mismo problema, muchas veces o casi todas las veces, los jueces pueden tomar más de una opción. Y eso es la discrecionalidad. Y la discrecionalidad a su vez tiene que ver con que esas opciones pueden ser, aunque distintas, justificadas. O sea, ante un mismo problema, tomo el camino A y ese camino puede estar justificado. Ante el mismo problema, tomo el camino B y ese camino puede estar justificado. Esto se ve, por ejemplo, que también ya hemos conversado sobre ello, en los amparos por medicamentos de alto costo. También simplificando de manera gruesísima, vieron que los amparos por medicamentos de alto precio o de alto costo se justifican en general en el artículo 44 de la Constitución, que refiere al acceso a la salud. Bueno, ante la misma disposición y ante el mismo problema, hay jueces que otorgan los medicamentos en amparo, diciendo que esa disposición establece un derecho subjetivo perfecto y por lo tanto le permite a las personas exigir ante el Estado la satisfacción de sus necesidades de salud cuando son carentes de recursos o indigentes, y en el sistema convive otra respuesta que niega los amparos, porque dice que esa disposición no establece un derecho subjetivo perfecto, y sí establece una directiva de política pública para que el Estado, administrando recursos limitados y en la medida de sus posibilidades, haga una distribución lo más equitativa posible para que los carentes de recursos y los indigentes puedan tener prestaciones de salud básica. Entonces, el Estado hace la repartición de medicamentos que cubre, y los que caen por fuera de esa canasta de medicamentos, como los recursos son limitados y el Estado cumplió con su deber de diseñar una política pública, por lo tanto, esas personas no tienen cobertura. O sea, no tienen ese derecho a exigir ese medicamento, porque el Estado ya está haciendo en la medida de sus posibilidades lo que puede hacer por esa persona. Eso da cuenta de la existencia de la discrecionalidad. O sea, ante un mismo caso, necesito un medicamento de alto precio que no está previsto por el sistema, existen dos respuestas. Una respuesta es, usted tiene derecho a ese medicamento aunque no esté previsto por el sistema,
Y otra respuesta es, usted no tiene derecho a ese medicamento si no está previsto por el sistema, porque el sistema no tiene posibilidades infinitas y lo que le manda la Constitución al sistema es que haga una buena gestión de los recursos y distribuya en la medida en que cubre la mayor cantidad de necesidades posibles. No puede cubrirlas a todas, cubre algunas. Eso es un caso de discrecionalidad. Ante un mismo problema, dos respuestas y las dos respuestas tienen una justificación. La cuestión ahí es, bueno, ¿cuál está en lo cierto? ¿Cuál es la correcta? ¿Hay una respuesta correcta? Y si la hay, ¿con qué criterio discernimos, no? ¿Con qué criterio decimos, bueno, esta respuesta es mejor que esta otra? O debemos preferir esta y no esta otra. Eso es la discrecionalidad, que lo quería poner arriba de la mesa para estar seguros de que cuando hablamos de discrecionalidad estamos más o menos pensando, pensando en lo mismo. Pero en esto del modelo irracionalista, cuando pensábamos en la discrecionalidad, de repente como que nos quedamos solamente en lo estrictamente jurídico, ¿no? O sea, en cómo leemos los materiales normativos, en cómo leemos la Constitución, la ley, los tratados internacionales de derechos humanos, pero para las concepciones irracionalistas, la discrecionalidad también está en la valoración de la prueba. Y a veces ahí el margen que tiene el juez para realizar opciones es más amplio incluso que el que tiene para valorar texto, ¿no? Cuando el juez tiene que decir este hecho está aprobado y este hecho no está aprobado, cuando tiene que construir el relato del caso, o eso que se llama la premisa fáctica, tiene un margen amplísimo, amplísimo. Más allá de que en sistemas como el nuestro haya el deber de valorar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica, como deben de saber muy bien ustedes, cuando el juez valora prueba, toma decisiones. Toma decisiones en el sentido de que hace una opción. Elige A en vez de elegir B, C o D. Tiene un margen amplísimo para construir el caso. O sea, básicamente el juez construye el caso. Por supuesto, se apoya en los elementos que le traen las partes, se apoya en los testimonios, en las pericias, en los documentos. Pero cuando lee todo eso y reconstruye y presenta el caso, ejerce discrecionalidad. Y lo que nos dicen eh, los irracionalistas es que básicamente el juez hace lo que quiere con la premisa fáctica, hace lo que quiere con los hechos, presenta los hechos probados como quiere. O sea, en un mismo caso, la prueba da para justificar que hay una condena como que hay una absolución. Da para justificar como que fulano es responsable por el accidente de tránsito, como da para decir que no es responsable porque hubo hecho de la víctima. Entonces, la irracionalidad está en los dos niveles. Está en la premisa normativa, o sea, en la lectura de los textos, de la ley, de la Constitución, del reglamento, y está en la premisa fáctica. Cuando hablamos de caso concreto, nos referimos a lo que se prueba y el relato que se cuenta acerca de los hechos. Ahí hay discrecionalidad, nos van a decir los irracionalistas. Y la tercera manera de dar cuenta de la racionalidad del derecho es el modelo positivista normativista, pero la dejo enganchada acá y como son las 11 la seguimos el miércoles, ¿no? Le doy a Blanca ahí antes de continuar, antes de cerrar, perdón. Hola, buenas. Mm, Buenas. Buenas. Te iba a consultar, yo por un tema de que se me complicó en los horarios, ¿cómo me doy de baja esta materia? Tipo, ¿me doy por EVA? ¿Les tengo que mandar un mail? ¿Sabés más o menos cómo opera? No lo tengo claro. Capaz que el miércoles le preguntamos a Ah, Carlos yo o puedes me mandarle un conecté mail, distinto. sí, o de repente, si no te quieres conectar el miércoles, le puedes mandar por Eva un mensaje a Carlos que te contesta enseguida Está, cómo está, es el trámite para la baja. está, te agradezco, muchas gracias. No, por favor. No sé si quieren plantear algo, decir algo antes de cerrar.
Si no, nos vemos el miércoles. Nos vemos. Bueno, arriba, que anden bien. Gracias.